Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Estoy muy contenta de compartir contigo el desempaque, ensamblaje y tutorial de mi nueva máquina de serigrafía Xtool Screen Printer con láser. Con esta máquina vas a poder personalizar playeras de todo tipo de tela y color, mantas de cocina, bolsos de tela, bolsos de papel, cajas de cartón, madera y muchos artículos más. Si estás buscando por una máquina más para agregar a tu negocio de personalizados, te recomiendo ver este video. Esta técnica de serigrafía es considerablemente mucho más rápida que el método tradicional. Te mostraré rápidamente qué viene en la caja, la guía completa de cómo ensamblarla y a cómo utilizarla. En la caja viene la máquina de serigrafía con sus marcos y mallas y todos los accesorios necesarios para comenzar a hacer los primeros estampados. Ahora vamos a comenzar por ensamblar el marco de serigrafía. Para esto vamos a necesitar el marco, los tubos para apretar la malla y la malla de serigrafía. Si aún no están abiertas, abramos las palancas hacia afuera. Luego coloquemos la malla con el cartón hacia abajo. No le remuevas el cartón aún. Ese va a servir como guía, ya que el cartón tiene la misma medida del marco. Ya cuando el cartón haya entrado al marco, quiere decir que está listo para poner los tubos alrededor. Vas a colocar el tubo con la parte plana viendo hacia afuera. Ya cuando el tubo haya entrado, entonces aprieta la parte plana. Asegúrate que entre bien el tubo antes de apretarlo. Si cuando lo aprietas está muy fuerte, quiere decir que el tubo no ha entrado completamente. Ya que hayas colocado todos los tubos, vamos a apretar las palancas hacia adentro. A veces se tornan un poquito duras, pero eso es normal ya que está apretando la malla. La malla debe de quedar bien apretada. Ahora démosle vuelta y vamos a remover el cartón. El cartón tiene adhesivo y a veces también cuesta un poquito removerlo. Y así debe de quedar la malla, súper apretada, que suene como un tambor. Ahora vamos a colocarlo en la máquina láser. Si estás utilizando la máquina Xtool de Pro, vas a utilizar esta pieza. Si estás utilizando la Xtool S1, esta es la pieza que vas a utilizar. Esta pieza no la necesitamos para esta máquina. Coloca esta pieza en las patas del lado izquierdo de la máquina Xtool de Pro. Ahora vamos a colocar el marco de serigrafía que encaje con esa pieza que acabamos de colocar en la máquina láser. Después nos vamos a la computadora a trabajar con el diseño. Abramos el programa de Xtool Creative Space. Vamos a insertar la imagen o el diseño que vamos a utilizar. Presiona donde dice imagen, abre el folder en donde tienes el diseño, lo seleccionas y lo abres. Puedes utilizar ya sea imágenes en formato SVG o PNG. Esta que yo estoy utilizando acá está en formato SVG. Luego nos venimos acá a la columna de la derecha y en vez de láser plano vamos a seleccionar Screen Printing, serigrafía. Nos va a aparecer este rectángulo. Ahora, para poder alinear el diseño en el material, vamos a presionar acá donde dice calibración de origen. Presiona acá donde dice regresar a origen. Luego presionas acá donde dice siguiente. Con estas 4 flechas vas a posicionar el módulo láser en la esquina superior derecha del marco de serigrafía o screen printing. Para que se haga más fácil de ver el láser en la esquina del marco de serigrafía, coloca un cuadro de sticker y luego con las flechas de la pantalla del programa de Xtool Creative Space, mueve el módulo láser hasta que llegue cabal a la esquina superior derecha del marco de serigrafía.
Ya que lo hayas colocado en la esquina, presionas acá donde dice hecho. Ahora selecciona todo el diseño y si está en varias partes te recomiendo que lo unas. Te vienes acá donde dice combinar y luego unir para que haga el grabado de una sola vez y no vaya por partes. Ahora vamos a reflejarlo. Tenemos que grabarlo en modo espejo. Selecciona el diseño y luego te vienes acá donde dice reflejar y reflejar horizontal. Ya está en modo espejo. Ahora vamos a rotarlo a 90 grados y lo vamos a colocar acá en el centro. Ahora esta es la parte de arriba del marco de serigrafía y esta es la parte de abajo. Ahora, para poder alinear el diseño en la playera, tratemos de dejar acá 2 a 3 pulgadas aproximadamente. Para calcularlo, inserta un rectángulo, le cambies las medidas. Yo le voy a cambiar a 2.5 pulgadas de ancho. Y voy a colocar ese rectángulo en ese extremo. Luego voy a colocar el diseño un poquito abajo del rectángulo. Y ahí lo tenemos. Ahora voy a eliminar el rectángulo. Este es el área que vamos a dejar del cuello para abajo, así poder poner el diseño. En caso que estés personalizando una camiseta. Ahora te vienes acá a la derecha y en material vas a seleccionar Coated Screen o pantalla de serigrafía. Ahora seleccionas el diseño y presionas acá donde dice grabado. Como ves, acá nos va a dar las medidas automáticas para hacer el grabado. Pero déjame decirte, la primera prueba que hice la hice con los parámetros predeterminados y no me funcionó. Por lo que yo tuve que hacer varias pruebas para llegar a mis propios parámetros. Si tú deseas, puedes probar estos parámetros o ahorita te voy a decir los parámetros que yo utilicé. Los parámetros que me funcionaron son 90% de poder, 50% de velocidad, una pasada y 200 líneas por centímetro. Ahora, como te digo, tú puedes hacer las pruebas con los parámetros predeterminados para ver cómo te funciona. Ahora, ya que el diseño está listo, te vienes acá donde dice procesar. Si tú deseas, puedes enmarcarlo antes de hacer el grabado. Presionas acá donde dice enmarcado. Ya que hayas terminado de enmarcar, presiona enmarcado completo y presiona comenzar. Y nos vamos a la máquina a hacer el grabado. Grabé partes del grabado de este diseño, ya que se tardó un poco para hacer este grabado. Este diseño mide 8,5 por 8,5 pulgadas y se ha tardado 3 horas para hacer el grabado. Si te gustaría utilizar este diseño, te invito a que lo descargues de mi blog daisymultifacetica.com. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de los diseños, así como también el de los productos utilizados para este tutorial. Se tardó, pero hizo un buen grabado. Como te mencioné anteriormente, no utilicé los parámetros automáticos del programa de Xtool Creative Space. Utilicé mis propios parámetros, que son 90% de poder, 50% de velocidad y a 200 líneas por centímetro. Ahora vamos a ensamblar la máquina Screen Printer. Primero vamos a colocar la perilla que va a regular la altura del marco de serigrafía. Para regular la altura simplemente baja o sube la perilla y para asegurarla en la altura deseada, enrosca para atrás. Si quieres aflojarlo, enrosca para adelante. Repitiendo. Para apretar, enrosca para atrás y para aflojar, enrosca para el frente. Ahora voy a colocar la superficie de trabajo.
Esta es de madera y viene en cuadrícula. En la parte de atrás trae unos magnetos para poder asegurarlo a la máquina. Estos magnetos son bien fuertes. Una vez que pongas la superficie a la máquina, no se va a mover. Ahora ves que la máquina, la base tiene esa línea blanca y la superficie de madera también tiene esa línea blanca. Alinea esas dos líneas blancas y la superficie ya va a quedar centrada. Y como ves, no se mueve, queda bien segura. Ahora vamos a colocar el marco de serigrafía en la base. Abre las dos palanquitas hacia afuera antes de colocar el marco. Ya que hayas puesto el marco, laquéalo apretando las palancas hacia adentro. Ya que hayas colocado el artículo que vas a personalizar, puedes regular la altura con esta palanca. En un momento te muestro. Y ya la máquina está lista para comenzar a hacer los primeros estampados. Aquí tengo ya la playera que voy a personalizar. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes el canal suscribiéndote, dándole like a este video y también apretando la campana de notificaciones. Ahora en la parte de enfrente tiene 3 perillas. Las dos de los extremos mueven la tabla o la superficie de trabajo a los extremos y la perilla del centro la mueve para atrás o para adelante. Esto va a depender de la posición del diseño en el marco de serigrafía para poder centrarlo en el artículo. Ahora voy a colocar la playera que voy a personalizar. Acomoda bien el sobrante de la playera en la parte de atrás de la máquina. Esto para que no interfiera a la hora de apretar el marco de serigrafía. Ahora la posición del cuello de la playera va a depender de la posición en la que esté el diseño. Por ejemplo, este diseño va a quedar aproximadamente 3 pulgadas abajo del cuello y me parece bien. Ahora antes de proceder vamos a regular la altura del marco de serigrafía utilizando la perilla de al lado. Recuerda, ya que tengas la posición del marco deseada, lo aprietas dándole vuelta a la perilla hacia atrás. Ahora voy a proceder a crear la impresión. Voy a utilizar uno de los contenedores de tinta que viene con la máquina. Y este es el de color plata brillante. Con esta máquina vienen 11 contenedores de tinta en varios colores para comenzar a crear tus primeras impresiones. También trae la espátula para poder aplicar la tinta. Levanta el marco de serigrafía para colocar la tinta. Y la tinta la vas a colocar justo abajo del diseño. Voy a mezclar la tinta antes de utilizarla. Hagamos una línea del mismo ancho del diseño. Hay que colocar la tinta debajo del diseño, no encima. Ahora aún no bajes el marco de serigrafía. Vamos a esparcer la tinta en el diseño utilizando la espátula que viene con la máquina. Desliza la espátula a un ángulo de 45 grados. Puedes pasarlo una vez o 2 veces. Luego vuelve a colocar otra línea de tinta debajo del diseño. Luego baja el marco de serigrafía a que tope con el diseño. Y luego vas a comenzar a esparcir la tinta en el diseño nuevamente. Puedes hacerlo 2 o 3 veces si lo deseas. El sobrante de tinta lo puedes volver a colocar en el contenedor en el que venía para reutilizarlo. De esta forma no desperdicies tinta. Ahora vamos a levantar el marco de serigrafía. Vamos a ver cómo quedó.
Ha quedado hermoso, me encanta la calidad del diseño, bien definido. Y me encanta cómo quedó el color del diseño en la playera gris. Esta es la tinta color plata con brillo que viene con la máquina. Ahora puedes dejar que el diseño se seque o también podrías secarlo utilizando una pistola de aire caliente. Si no tienes una pistola de aire caliente, lo puedes dejar que se seque al aire. Luego que ya esté seco el diseño, lo vamos a curar, ya sea utilizando una prensa térmica o una plancha casera. Este diseño ya está seco. Luego voy a pasar a curarlo utilizando mi prensa térmica. Está muy bonita la playera, me encanta. De esta misma forma y utilizando el mismo diseño, podríamos personalizar muchos artículos. Como te mostré al principio, con esta máquina también viene una almohadilla adhesiva. Esta almohadilla adhesiva la podríamos colocar encima de la superficie de trabajo de madera. En ella podríamos colocar los artículos para que no se muevan al crear las impresiones de serigrafía. No la utilicé para personalizar la playera porque sentí que se hace muy difícil deslizar la playera para alinearla, ya que se pega a la almohadilla. Pero podríamos utilizarla para otros artículos. Es perfecta para personalizar mantas de cocina o bolsos de tela. Ahora, si la tela es delgada, vamos a tener que utilizar papel de empaque o papel de carnicero abajo de la tela para que no se manche la superficie de abajo o la tela de la parte de atrás del artículo, como por ejemplo este bolso de tela. Como te mencioné anteriormente, con este mismo diseño podemos personalizar varios artículos. Como el primer personalizado fue con color plata, lo único que hice fue mojar papel toalla y limpiar todo el residuo. Después ya puedo utilizar otro color. Ahora voy a pasar al último paso de este proyecto y es curar los diseños en la tela. Yo voy a utilizar mi prensa térmica a 330 grados por 40 segundos. Si no tienes una prensa térmica, podrías utilizar una plancha. Y acá tenemos ya el diseño curado. Está listo para aguantar muchas lavadas. Si te gustaría saber más información sobre esta máquina, te invito a que revises abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar el enlace de la página oficial de Xtool. También ahí te voy a dejar los enlaces de los diseños gratis que utilicé para este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like a este video y también apretando la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima.